Excelente. Es un gran ejercicio para visualizar la escala de enfriamiento del universo. Aquí tenés los detalles de la temperatura aproximada en cada etapa, con el énfasis en cómo va disminuyendo a medida que el tiempo avanza. La escalada del enfriamiento cósmico, fracción de segundo después del Big Bang, era de quintillones o cuatrillones de grados Celsius, extremadamente caliente. En este instante inicial, el universo era inimaginablemente denso, y la energía estaba concentrada al máximo. Rango: 10 circunflejo 32 a 10 circunflejo 27 grados Celsius. 5 segundos después, la temperatura había bajado a un rango aproximado de 1000 millones de grados Celsius. La expansión vertiginosa del universo en sus primeros momentos causó una caída de temperatura asombrosa, permitiendo un enfriamiento drástico. 10 segundos después, la temperatura se encontraba en un rango aproximado de 3000 millones de grados Celsius. Aunque sigue siendo una cifra monumental, la velocidad de enfriamiento, si bien intensa, ya no era tan explosiva como en la primera fracción de segundo. 20 segundos después, la temperatura seguía en un rango aproximado de 3000 millones de grados Celsius. En esta etapa, la caída continuaba, pero el universo ya empezaba a tener una estructura un poco más definida, aunque aún dominada por partículas elementales. 40 segundos después, la temperatura rondaba un rango aproximado de 3000 millones de grados Celsius. El universo seguía expandiéndose rápidamente, distribuyendo la energía y contribuyendo al descenso térmico gradual, pero ya no tan abrupto como al inicio. Un minuto después, la temperatura había descendido a un rango aproximado de 1000 millones de grados Celsius. En este punto, las condiciones ya permitían que empezara la formación de los primeros núcleos atómicos ligeros, en el proceso conocido como nucleosíntesis del Big Bang. 3 minutos después, la temperatura se mantenía en un rango aproximado de 1000 millones de grados Celsius. La etapa de formación de los elementos más ligeros estaba en pleno apogeo, un periodo crucial para la composición inicial de todo lo que vemos hoy. 6 minutos después, la temperatura seguía en un rango aproximado de 1000 millones de grados Celsius. El universo continuaba su expansión imparable, lo que inherentemente significaba una disminución progresiva de la energía térmica en su vasto volumen. 10 minutos después, la temperatura aún estaba en un rango aproximado de 1000 millones de grados Celsius. A estas alturas, la creación de los primeros núcleos de hidrógeno y helio estaba prácticamente completada, marcando el final de una era de alta energía. 30 minutos después, la temperatura había bajado a un rango aproximado de 700 millones de grados Celsius. El universo ya era lo suficientemente frío como para que los procesos de fusión nuclear a gran escala dejaran de ser significativos, dejando atrás las primeras transformaciones atómicas. Una hora después, la temperatura se ubicaba en un rango aproximado de 670 millones de grados Celsius. El enfriamiento constante, impulsado por la expansión, continuaba haciendo que las partículas tuvieran menos energía cinética, acercando el universo a una nueva fase. 2 horas después, la temperatura descendió a un rango aproximado de 400 millones de grados Celsius. A medida que el universo se hacía más grande, la densidad de energía disminuía, facilitando la continuación del enfriamiento en un patrón predecible. 4 horas después, la temperatura estaba en un rango aproximado de 250 millones de grados Celsius. En esta etapa, el universo ya era un lugar mucho más vasto y menos denso que en sus primeros instantes, lo que se reflejaba en su menor temperatura promedio. 10 horas después, la temperatura era de un rango aproximado de 140 millones de grados Celsius. El universo seguía expandiéndose, y cada vez más, la energía se distribuía en un volumen en constante crecimiento, llevando a un enfriamiento gradual y sostenido. 20 horas después, la temperatura se ubicaba en un rango aproximado de 20.000 grados Celsius. Este fue un periodo de transición importante, ya que el universo se estaba acercando a una temperatura en la que los electrones podían combinarse con los núcleos. Un día después, la temperatura había caído a un rango aproximado de 11.000 grados Celsius. En este punto, el universo se estaba volviendo lo suficientemente frío como para que los protones y electrones pudieran unirse, formando los primeros átomos neutros de hidrógeno y helio. 3 días después, la temperatura era de un rango aproximado de 5.000 grados Celsius. El proceso de recombinación, donde los átomos neutros se formaban, continuaba, haciendo que el universo pasara de ser un plasma opaco a un medio transparente para la luz. 5 días después,
la temperatura estaba en un rango aproximado de 11.000 grados Celsius. El enfriamiento se mantuvo constante, permitiendo que la radiación de fondo de microondas, que observamos hoy, se desacoplara de la materia, es decir, el universo se volvió transparente. 10 días después, la temperatura se encontraba en un rango aproximado de 11.000 grados Celsius. La formación de átomos neutros estaba bien avanzada, un evento crucial que liberó la luz del universo primigenio, la cual aún podemos detectar. 20 días después, la temperatura había bajado a un rango aproximado de 3.000 grados Celsius. En este momento, el universo ya era un lugar mucho más silencioso térmicamente hablando, con la radiación de fondo continuando su enfriamiento progresivo. Un mes después, la temperatura era de un rango aproximado de 300 grados Celsius. Esta temperatura, aunque alta para los estándares terrestres, marcaba un descenso considerable desde los miles de millones de grados de los primeros segundos. 2 meses después, la temperatura se ubicaba en un rango aproximado de 180 grados Celsius. La expansión incesante del espacio continuaba siendo el motor principal detrás del enfriamiento, diluyendo la energía térmica. 4 meses después, la temperatura estaba en un rango aproximado de 150 grados Celsius. El universo seguía su curso de enfriamiento, y la densidad de la materia disminuía, preparando el escenario para la formación de estructuras más complejas. 6 meses después, la temperatura había descendido a un rango aproximado de 100 grados Celsius. A medida que el universo se expandía y envejecía, la energía promedio de las partículas disminuía, resultando en este descenso constante de temperatura. 8 meses después, la temperatura era de un rango aproximado de 80 grados Celsius. Las grandes estructuras aún no se habían formado, pero el universo estaba sentando las bases para la posterior aglomeración de materia. Un año después, la temperatura había caído a un rango aproximado de 60 grados Celsius. Con el paso de un año, el universo había cambiado drásticamente, pasando de una sopa caliente de partículas a un medio mucho más frío y extendido. 2 años después, la temperatura era de un rango aproximado de 40 grados Celsius. La expansión del universo seguía estirando la longitud de onda de la radiación, lo que se traducía directamente en un descenso de la temperatura. 3 años después, la temperatura se encontraba en un rango aproximado de 35 grados Celsius. El proceso de enfriamiento continuaba de manera más gradual, ya que la mayor parte del enfriamiento drástico ya había ocurrido en los primeros momentos. 4 años después, la temperatura era de un rango aproximado de 32 grados Celsius. Aunque los cambios de temperatura por año ya no eran tan dramáticos, la tendencia general hacia un universo más frío se mantenía firme. 5 años después, la temperatura había bajado a un rango aproximado de 30 grados Celsius. Este es un recordatorio de cómo la expansión cósmica es un proceso constante y fundamental en la evolución térmica del universo. 10 años después, la temperatura se ubicaba en un rango aproximado de 25 grados Celsius. El universo se acercaba a temperaturas que, para nosotros, serían consideradas templadas, un signo de su maduración. 13 años después, la temperatura era de un rango aproximado de 23 grados Celsius. En este punto, el universo ya era vasto, y la radiación que lo llenaba estaba muy diluida, lo que se traducía en esta baja temperatura. 20 años después, la temperatura había descendido a un rango aproximado de 15 grados Celsius. Las grandes estructuras gravitacionales aún no se habían formado, pero las semillas para su aparición ya estaban presentes en las leves fluctuaciones de densidad. 50 años después, la temperatura se encontraba en un rango aproximado de 20 grados Celsius. Esta temperatura es notable porque se asemeja a la temperatura ambiente ideal para la vida en la Tierra, un breve verano cósmico. 100 años después, la temperatura era de un rango aproximado de 3 grados Celsius. En este momento, el universo ya estaba bastante frío, y la formación de las primeras estructuras más densas comenzaría lentamente. 200 años después, la temperatura se ubicaba en un rango aproximado de 12 grados Celsius. Si bien hay pequeñas variaciones por los procesos de formación, la tendencia general de enfriamiento es constante. 500 años después, la temperatura era de un rango aproximado de 8 grados Celsius. A medida que el universo continuaba su expansión, la energía de la radiación se extendía, lo que generaba este descenso continuo de la temperatura promedio. 1000 años después,
la temperatura había bajado a un rango aproximado de 6 grados Celsius. En este punto, las primeras galaxias y estrellas aún no se habían encendido, y el universo era un lugar oscuro y cada vez más frío. 5000 años después, la temperatura se encontraba en un rango aproximado de 4 grados Celsius. La materia oscura ya estaba empezando a aglomerarse, formando los andamios sobre los cuales se construirían las futuras galaxias. 10.000 años después, la temperatura era de un rango aproximado de 3.5 grados Celsius. El universo se volvía cada vez más frío y transparente, preparándose para la era de la formación estelar. 100.000 años después, la temperatura había descendido a un rango aproximado de 2 grados Celsius. En esta etapa, el universo era predominantemente oscuro, con la luz de fondo de microondas enfriándose lentamente a medida que se expandía. 1 millón de años después, la temperatura se ubicaba en un rango aproximado de 1 grado Celsius. Este es un punto clave, ya que las primeras estrellas y galaxias comenzarían a formarse, marcando el fin de las edades oscuras del universo. 5 millones de años después, la temperatura era de un rango aproximado de 60 grados Celsius. Aunque hay procesos de calentamiento local por la formación de estrellas, la temperatura promedio del universo continúa su descenso general. 10 millones de años después, la temperatura había bajado a un rango aproximado de 30 grados Celsius. La formación de estrellas y galaxias ya estaba en marcha, inyectando luz y calor localmente. Pero el enfriamiento global predominaba. 50 millones de años después, la temperatura se encontraba en un rango aproximado de 25 grados Celsius. A estas alturas, el universo estaba poblado por millones de estrellas y galaxias jóvenes. Pero el frío del espacio profundo era la norma. 500 millones de años después, la temperatura era de un rango aproximado de 6 grados Celsius. Las galaxias estaban bien establecidas, y el universo comenzaba a parecerse más al cosmos que conocemos hoy, aunque aún más joven y denso. 1000 millones de años después, la temperatura había descendido a un rango aproximado de 5 grados Celsius. La expansión seguía impulsando este enfriamiento gradual, llevando la temperatura del fondo cósmico de microondas cada vez más cerca de cero absoluto. 2000 millones de años después, la temperatura se ubicaba en un rango aproximado de 4.5 grados Celsius. Las galaxias continuaban fusionándose y evolucionando, pero el universo en su conjunto seguía enfriándose. 4.000 millones de años después, la temperatura era de un rango aproximado de 4 grados Celsius. A medida que el universo se expandía aún más, la densidad de la energía disminuía, lo que contribuía directamente a la caída de la temperatura general. 8.000 millones de años después, la temperatura había bajado a un rango aproximado de 3 grados Celsius. El universo ya era vasto, y la radiación de fondo de microondas era muy débil, indicando un enfriamiento casi completo en términos de radiación cósmica. 10.000 millones de años después, la temperatura se encontraba en un rango aproximado de 3 grados Celsius. Aunque la diferencia por cada 1.000 millones de años es mínima ahora, la tendencia constante es hacia un universo cada vez más frío. 12.000 millones de años después, la temperatura era de un rango aproximado de 3 grados Celsius. El universo es muy antiguo en este punto, y la expansión ha estirado la luz de fondo hasta longitudes de onda muy largas, enfriándola enormemente. 13.800 millones de años después, actualidad. La temperatura final es de un rango aproximado de menos 270 grados Celsius. Esta es la temperatura actual del fondo cósmico de microondas, que es solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, el límite más frío posible. Claro, con gusto te daré las estimaciones aproximadas del diámetro del universo en los diferentes puntos del tiempo que me pediste, utilizando las unidades de longitud solicitadas y comparándolas con otros objetos. Todo en párrafos separados y con un máximo de 40 palabras por párrafo. Una fracción de segundo después del Big Bang. El universo era increíblemente pequeño, del orden de 10 centos circunflejo menos 35 metros, lo que es muchísimo más pequeño que un protón. Es difícil de imaginar, pero era más pequeño que un picómetro. 5 segundos después, el universo medía aproximadamente 900.000 kilómetros de diámetro, un tamaño similar a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, o como 70 tierras alineadas. 10 segundos después, con un diámetro de alrededor de 1.8 millones de kilómetros, el universo ya era casi el doble del tamaño de la órbita lunar.
aproximadamente 1.3 veces el diámetro del Sol. 20 segundos después, el universo había crecido hasta unos 3.6 millones de kilómetros de diámetro, más del doble del tamaño del Sol, o como 9 lunas alineadas. 40 segundos después, alrededor de 7.2 millones de kilómetros de diámetro, el universo era tan grande como 5 soles, o 5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Un minuto después, el universo alcanzaba un diámetro de unos 10.8 millones de kilómetros, un tamaño que se aproxima a la órbita de Mercurio, pero mucho menor que la de Venus. 3 minutos después, el diámetro era de aproximadamente 32.4 millones de kilómetros. A esta escala, el universo era comparable a la órbita de Mercurio, pero aún lejos de la Tierra. 6 minutos después, el universo medía alrededor de 64.8 millones de kilómetros de diámetro, un poco más de un tercio de la distancia promedio de la Tierra al Sol. 10 minutos después, con unos 108 millones de kilómetros de diámetro, el universo ya era casi tan grande como la órbita de Venus alrededor del Sol, unas 20 veces el tamaño del Sol. 30 minutos después, el diámetro del universo era de aproximadamente 324 millones de kilómetros, lo que equivale a más del doble de la distancia de la Tierra al Sol, o 2.16 unidades astronómicas. Una hora después, el universo tenía un diámetro de aproximadamente 648 millones de kilómetros, equivalente a 4.32 unidades astronómicas, lo que es comparable a la distancia entre el Sol y el asteroide Vesta. 2 horas después, con un diámetro de alrededor de 1.296 millones de kilómetros, el universo ya era más grande que la órbita de Júpiter, unas 8.64 unidades astronómicas. 4 horas después, el universo había alcanzado unos 2.592 millones de kilómetros de diámetro, superando la órbita de Saturno, aproximadamente 17.28 unidades astronómicas. 10 horas después, con un diámetro de aproximadamente 6.480 millones de kilómetros, el universo ya era más grande que la órbita de Neptuno, unas 43.2 unidades astronómicas. 20 horas después, el universo medía alrededor de 12.960 millones de kilómetros de diámetro, o 86.4 unidades astronómicas, una distancia comparable a la órbita de Plutón. Un día después, el diámetro del universo era de aproximadamente 15.552 millones de kilómetros, o 103.68 unidades astronómicas, lo que es un poco más de 2 veces la distancia del Sol a Plutón. 3 días después, el universo tenía un diámetro de aproximadamente 46.656 millones de kilómetros, o 311.04 unidades astronómicas, ya mucho más allá de la órbita de cualquier planeta. 5 días después, con un diámetro de alrededor de 77.760 millones de kilómetros, el universo era aproximadamente 518.4 unidades astronómicas, una distancia ya considerable en el sistema solar. 10 días después, el diámetro del universo alcanzaba aproximadamente 155.520 millones de kilómetros, o 1.036.8 unidades astronómicas, equivalente a unas 16 veces la órbita de Plutón. 20 días después, el universo medía alrededor de 311.040 millones de kilómetros de diámetro, o 2.073.6 unidades astronómicas, ya más grande que la nube de Oort. Un mes después, con un diámetro de aproximadamente 466.560 millones de kilómetros, el universo era de 3.110.4 unidades astronómicas, aún dentro del vecindario solar. 2 meses después, el universo tenía un diámetro de aproximadamente 933.120 millones de kilómetros, o 6.220.8 unidades astronómicas, acercándose a los límites del sistema solar. 4 meses después, el diámetro del universo era de aproximadamente 1.866.240 millones de kilómetros, o 12.441.6 unidades astronómicas, superando la mayor parte de la nube de Oort. 6 meses después, el universo medía alrededor de 2.799.360 millones de kilómetros de diámetro, o 18.662.4 unidades astronómicas, empezando a acercarse a la estrella más cercana. 8 meses después,
con un diámetro de aproximadamente 3.732.480 millones de kilómetros, o 24.883.2 unidades astronómicas, ya era una fracción significativa de un año luz. Un año después, el universo había crecido hasta unos 5.589.600 millones de kilómetros de diámetro, equivalente a aproximadamente 0.59 años luz, todavía mucho menor que la distancia Próxima Centauri. 2 años después, el universo medía alrededor de 1.18 años luz de diámetro, ya una distancia comparable a la distancia entre el Sol y las estrellas más cercanas. 3 años después, con un diámetro de aproximadamente 1.77 años luz, el universo ya superaba la distancia a muchas de las estrellas vecinas al Sol. 4 años después, el universo tenía un diámetro de aproximadamente 2.36 años luz, lo que significa que la luz ya había recorrido una distancia considerable desde el Big Bang. 5 años después, con un diámetro de alrededor de 2.95 años luz, el universo ya era lo suficientemente grande como para contener varias estrellas individuales. 10 años después, el universo había crecido hasta unos 5.9 años luz de diámetro, un tamaño que abarcaba varias estrellas y algunos sistemas estelares. 13 años después, el diámetro del universo era de aproximadamente 7.67 años luz, lo que permitiría que la luz llegara a varias de las estrellas más cercanas al Sol. 20 años después, con un diámetro de alrededor de 11.8 años luz, el universo era lo suficientemente grande como para contener un pequeño cúmulo de estrellas. 50 años después, el universo medía aproximadamente 29.5 años luz de diámetro, lo que podría albergar un pequeño grupo de estrellas y sus sistemas planetarios. 100 años después, el universo tenía un diámetro de unos 59 años luz, ya un tamaño considerable que podría incluir algunas decenas de estrellas. 200 años después, con un diámetro de aproximadamente 118 años luz, el universo ya era lo suficientemente grande como para contener un cúmulo estelar abierto. 500 años después, el universo había crecido hasta unos 295 años luz de diámetro, un tamaño en el que ya se podrían ver grandes asociaciones de estrellas. 1000 años después, el diámetro del universo era de aproximadamente 590 años luz, lo que podría abarcar una porción significativa de un brazo espiral de una galaxia. 5000 años después, con un diámetro de alrededor de 2950 años luz, el universo ya era lo suficientemente grande como para contener muchas nebulosas y grandes cúmulos estelares. 10.000 años después, el universo medía aproximadamente 5900 años luz de diámetro, comparable al tamaño de las galaxias enanas más pequeñas. 100.000 años después, con un diámetro de unos 59.000 años luz, el universo era del tamaño de una galaxia espiral pequeña como la Gran Nube de Magallanes. 1.000.000 de años después, el universo había alcanzado un diámetro de aproximadamente 590.000 años luz, ya un tamaño considerable, comparable al halo de una galaxia grande. 5 millones de años después, con un diámetro de alrededor de 2.95 millones de años luz, el universo ya era lo suficientemente grande como para albergar un grupo pequeño de galaxias, como el grupo local. 10 millones de años después, el universo medía aproximadamente 5.9 millones de años luz de diámetro, un tamaño que incluye varias galaxias de tamaño medio. 50 millones de años después, con un diámetro de unos 29.5 millones de años luz, el universo ya era lo suficientemente grande como para contener un cúmulo de galaxias pequeñas. 500 millones de años después, el universo tenía un diámetro de aproximadamente 295 millones de años luz, lo que podría incluir varios cúmulos de galaxias grandes. 1.000 millones de años después, el universo medía alrededor de 590 millones de años luz de diámetro, un tamaño que abarcaba supercúmulos de galaxias enteros. 2.000 millones de años después, con un diámetro de aproximadamente 1.180 millones de años luz, el universo ya era lo suficientemente grande como para contener filamentos cósmicos. 4.000 millones de años después, el universo tenía un diámetro de unos 2.360 millones de años luz, un tamaño que abarcaba vastas estructuras del cosmos. 8.000 millones de años después, el universo medía alrededor de 4.720 millones de años luz de diámetro,
lo que es comparable a las redes cósmicas más grandes que se conocen. 10.000 millones de años después, con un diámetro de aproximadamente 5.900 millones de años luz, el universo ya era un vasto entramado de galaxias y estructuras. 12.000 millones de años después, el universo medía alrededor de 7.080 millones de años luz de diámetro, una extensión que abarcaba la mayor parte del universo observable en ese momento. 13.800 millones de años después, el universo observable actual tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Si pudieras verlo, sería como una esfera gigantesca, mucho más grande que la Vía Láctea, conteniendo billones de galaxias. El universo no es estático, se encuentra en expansión constante. Esto significa que las distancias entre las galaxias aumentan progresivamente, haciendo que el universo sea cada vez más grande con el paso del tiempo. Esta expansión es un fenómeno clave en la cosmología moderna.